Muy bien, y exactamente a las 9:34 voy a saludar al doctor Oscar Romera, abogado, posgrado en la especialidad de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, con una intensa actividad profesional con el derecho penal. Se desempeñó como profesor de grado y posgrado en esa especialidad, ha publicado varios libros, numerosos artículos, vocal, titular del directorio del Colegio de Abogados de Rosario y ex juez del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario. Mañana es el Día del Abogado, ¿no? Bueno, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, un gusto en saludarlo, ¿eh? Al contrario, el gusto es mío, ¿eh? Bueno, y felicitaciones adelantadas. No sé si es cabulero, capaz que no corresponda. No, está bien, está bien. Bueno, muy bien. Bueno, doctor, hablaba hace un rato con el doctor Echapapietra a propósito del caso en cuestión, ¿no? Y del fallo del camarista Mascali que al entender de sus propias palabras lo que plantea el doctor Mascali, usted corríjame, es que sea la Corte de una vez por todas que defina sobre un hecho en donde, a claras vistas hay un senador que no se presenta ante otro poder, que es la justicia. Así es. Ese es el conflicto expuesto de una forma, digamos, formal, digamos, valga la redundancia. Sí. El tema es más profundo, porque acá lo que se está discutiendo desde lo jurídico, más allá del senador Trasferri, o sea quien sea el senador, si los fueros que tiene un legislador de la provincia, que no es muy distinto al que tienen los jueces, los fiscales, el gobernador, los ministros del Poder Ejecutivo de la provincia, puede ser sometido, esos fueros impiden que un senador, un legislador santafesino pueda ser sometido al proceso. ¿Por qué no puede ser sometido al proceso? En primer lugar, no puede ser sometido al proceso porque esa inmunidad parlamentaria, que tiene una historia que viene de siglos y que siempre fue para limitar las invasiones de poderes y sobre todo del monarca, ¿se acuerda de Juan sin tierra? Sí. Están definidos en la Constitución de la provincia. Lo que hizo el doctor Mascali, a través del planteo del doctor Chiapiapetri y del doctor Ederi, fue declarar inconstitucional la Constitución. Con lo cual, a uno nos puede gustar o no el texto constitucional, y quizás en el futuro le diría que hasta sería deseable que cambie esa perspectiva de inmunidad y la limite nada más que al arresto y no al sometimiento al proceso. Pero si la Constitución, que no es actual, que es del año, es la Constitución de 60 años, donde ha habido otros conflictos y nunca ha causado problemas esa cláusula constitucional, es decir, ha habido conflictos de la justicia con legisladores, sometimiento a juicio político de jueces, a un vicegobernador, ¿recuerda? Sí, pero un vicegobernador que se presentó y fue sometido, fue ajusticiado. Bueno, pero le sacaron los fueros al vicegobernador. El tema es que los fueros solamente pueden ser relevados en el caso de los legisladores, por la propia legislatura. ¿Le puedo hacer una pregunta desde mi ignorancia, doctor, no? No, no como ignorancia. Usted, sí, claro, no soy un lega, ni mucho menos en la materia. Usted habla que el fallo del doctor Mascali fue, de alguna manera, contra la Constitución provincial. ¿Es contra la Constitución provincial o es exactamente sobre un artículo de la Constitución provincial? Sobre un artículo de la Constitución provincial que dice que los legisladores tienen inmunidad, la inmunidad que tiene un legislador alcanza no solamente la de arresto o la de opinión, sino también la de ser sometido a proceso. ¿Cuál es el argumento del doctor Mascali? Que esa cláusula constitucional de la provincia de Santa Fe se opone a la Constitución nacional. Exacto. Pero pecado de origen, dice el fallo del doctor Mascali. Claro, efectivamente. La Constitución de Santa Fe es una Constitución de 60 años. La Constitución Nacional arranca en 1853 y esa parte de los fueros no fue alterada por ninguna reforma, ni por la del 94. Que sean distintas la Constitución Nacional y Constitución Provincial no significa que sea que esté mal, porque las provincias tienen, por su autonomía originaria, previa al Estado, preexistente al Estado,
la facultad de organizar su forma de gobierno y de organización de poderes. Entonces, yo no digo que la Constitución estadounidense sea buena en ese aspecto, digo que hay que cambiarla, pero ¿cómo se cambia una Constitución? Ahora, con una reforma constitucional, no cumpliéndola, porque no nos gusta. Ahora, doctor, ¿usted no cree que hay algo que se llama límites, ¿no? Uno puede, dentro del federalismo, realizar todas las modificaciones siempre y cuando no transgreda el límite que marca nuestra Carta Magna? Y en esto está eso, bueno, eso hay una larga interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la intérprete de la Constitución. Yo le voy a explicar. Lo que no puede hacer ninguna provincia es apartarse de la forma republicana federal de gobierno. Es decir, la provincia de Santa Fe no podría instaurar una monarquía, por ejemplo, una provincia, porque eso no es republicano ni federal, aunque hay algunas provincias argentinas que uno se parece a una monarquía, pero esto es una anécdota, ¿no? Eso lo puede hacer. Ahora, el alcance de los fueros y cómo organiza la legislatura. Mira, hay provincias que tienen una sola cámara legislativa y no dos. Sería contrario a la Constitución Nacional. Claro. Los legisladores provinciales, por ejemplo, Santa Fe, el juez Mascari dice hay una desigualdad entre los legisladores provinciales y los nacionales. Sí, pero la desigualdad no está dada solamente por el alcance de los fueros. A nivel nacional son 3 senadores por provincia, 1 por la minoría. Acá la provincia tiene otra forma de organizar el Senado. La duración de los cargos no es la misma a nivel nacional que a nivel provincial. Ahora, la competencia tampoco. Doctor, me paro sobre sus dichos. Usted dice, lo único que no puede hacer es cambiar la forma republicana de gobierno. Claro. La forma republicana de gobierno, que yo sepa, se basamenta en la independencia de 3 poderes. Efectivamente. Si la justicia entiende que algo del legislativo no está bien o del judicial, debe actuar sobre ellos. ¿Y desde cuándo un cuerpo puede ser justicia por sus propios medios? No, yo le voy a explicar, le voy a explicar mi opinión, ¿no? Sí, obvio, doctor. Si esto no fuera opinable, no lo estaríamos discutiendo judicialmente. Pero voy a explicar mi opinión, que es una opinión que no es propia, porque yo no soy constitucionalista, es la opinión basada en el estudio del tema constitucional. Entonces, la independencia, cuando uno habla de 3 poderes independientes, lo que quiere decir es que cada uno debe tener autonomía en su ámbito de actuación sin interferir uno sobre otro. Por eso, ni el Poder Judicial puede avanzar sobre el Poder Legislativo, ni el Poder Legislativo puede avanzar sobre el Judicial, y lo mismo el Poder Ejecutivo. Entre los 3 nadie puede avanzar sobre uno sobre otro. Cuando ocurre un conflicto como este, ¿qué prima? Y antes les quiero aclarar otra cosa que me parece útil. Uno habla de una forma impropia ya instalada en la ciencia política de tiempo consuetudinario. Uno habla de división de poder. En realidad, el poder del Estado es uno, y lo que hay es división de funciones. Y esas funciones, el Poder Judicial tiene una función preeminentemente judicial, que también tiene funciones ejecutivas y legislativas, porque dicta, por ejemplo, reglamentos de su organización interna. El Poder Ejecutivo tiene una función preeminentemente ejecutiva, que es administrar, pero también tiene funciones judiciales, por ejemplo, cuando indulta, conmuta pena. Y el Poder Legislativo, que tiene la función de legislar, de dar las leyes a la provincia, también tiene algunas funciones judiciales, entre ellas decidir el fuero o el desafuero de los legisladores, el juicio político a los jueces o al Poder Ejecutivo o ministro del Poder Ejecutivo. Entonces, esa función judicial de determinar si tiene fuero o no tiene fuero no es de la justicia común, diríamos, es decir, del doctor Mascari o de la jueza de primera instancia o eso. Entonces, cuando hay un conflicto que el Poder Legislativo decidió que los fueros rechazar el desafuero, los fiscales debieron recurrir directamente a la Corte, porque cuando hay un conflicto entre los 3 poderes de la provincia, la que tiene que resolver, lo dice la Constitución, no lo digo yo, es la Corte de la provincia, no un juez de primera o segunda instancia. Entonces acá también hay una forma de cómo se dirime el conflicto. Doctor, 2 últimas preguntas. Por un lado, si la Corte fallase distinto a la interpretación que usted realiza y
bueno, que sostiene la postura de su defendido, ¿apelarían a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Sí, por supuesto. Eso lo va a hacer tanto esta defensa como seguramente los fiscales, claro, y la Corte resuelve lo contrario, claro, con lo cual esto se va a definir en la Corte. En la Corte, claro, a eso quería llegar. Claro, ¿Y la última? hay un antecedente santafesino muy importante que lleva a la Corte Nacional, que a lo mejor, porque yo, si no me falla la memoria, usted en algún momento tuvo actuación política. Sí, y fui legisladora, doctor. Sí. En la época de Reutemann, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, usted se acuerda que Reutemann, a través de dos grandes abogados, ya fallecidos lamentablemente, uno era Bernardo Iturraspe, plantearon la inconstitucionalidad de la Constitución provincial, lo mismo que hizo el juez Mascar, porque impedía la reelección del legislador, del gobernador Reutemann. Y la Corte que dijo, no le dio la razón, 9-0 no le dio, era la Corte de 9, en la época además de una Corte que se decía en la leyenda, por lo menos, que era una Corte más amable con qué fina sus palabras. La de Nazareno era esa, la de Nazareno, la de Nazareno era esa. Era la leyenda, después la realidad es más compleja, pero la leyenda instalada era esa Corte perdió 9-0, lamentablemente, porque tanto fue un gran gobernador, y si hubiera habido una reelección hubiera sido bueno, pero 9-0 perdió Reutemann, y ahí ve como la Constitución Nacional prevé la reelección y la provincia no, y no hay problema, no es inconstitucional la de la provincia porque no tenga reelección. Y la última pregunta, doctor. ¿Usted no cree, y esto tal vez no sea a ley, no sea a valores de cada uno, pero usted no cree que hubiese sido más fácil acercarse a su defendido, que sostiene su inocencia, y creo que todo es inocente, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y decir, señores, con lo que dice desde la banca, yo no tengo nada que ocultar? ¿Qué les pasa a ustedes? Sí, yo le puedo dar una respuesta. Sí, obvio. Bueno, Traferri no es que no quiera ir a la justicia o se quiera sustraer a la justicia. Soy yo, el abogado, el que dice, no debés ir, no debés ir. Y le voy a explicar yo, mi incorporación a este problema, obviamente me obligó a leer todo. Cuando uno lee el pedido de desafuero que hicieron estos dos fiscales, a los que me merecen el mayor respeto, tanto de su valía técnica como de lo personal, que son dos excelentes personas, pero más allá de eso, puedo estar en desacuerdo con ellos sin que signifique nada, fueron flojos de papeles, para decirlo de alguna manera, con evidencias muy circunstanciales, no eran evidencias, eran elementos muy circunstanciales e incluso fragmentados. Entonces uno no puede convalidar lo que considera un atropello, porque yo lo que creo que además esta causa está contaminada de otro elemento que usted me dice fuera de la ley, que estamos hablando, fuera de lo legal, que es la política. Pero es evidente eso, porque se da en un contexto de una puja entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público de la Acusación, que como órgano de todos los fiscales, donde se están en una fuerte discusión entre ambos órganos sobre quién debe controlar a los fiscales. El fiscal se debe controlar a sí mismo o lo debe controlar la legislatura. Por otro lado, en el seno del partido gobernante de la provincia, hay una interna feroz, usted la conoce mejor que yo, donde hay un personaje afín, diríamos, al gobernador, enfrentado a otro personaje, que es el mío, que en este momento, por las circunstancias que sea, está en conflicto con el gobernador. Y en el medio de la justicia, los jueces son el jamón del sándwich. Pero entonces uno no puede convalidar cualquier cosa, porque yo lo que digo es, hay una famosa definición de guerra que la dio un general, un mariscal prusiano a fin del siglo XIX y principio del XX, von Klaus, algo así, no soy bueno para repetir nombres extranjeros alemanes, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y esto acá es la continuación de la política por medio de la justicia. Entonces no se puede convalidar que la justicia... Pero doctor, discúlpeme, lo escucho con atención, pero no quiero usar una palabra que no corresponda, pero me suena un poquito temerario pensar que la justicia es manejada por el gobernador Perotti. Yo no digo que sea manejada por el gobernador Perotti. Yo lo que digo que esta causa está en medio de un conflicto político y que repercute en la justicia, y que la justicia no son seres humanos
digamos, impolutos, sí. Héroes. Por algo hay 2 fiscales que están presos. Sí, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo lo que le digo es que estamos, vamos a ver, las instituciones son personas. Sí. Y yo digo, en la Argentina hay una debilidad institucional enorme, tanto a nivel nacional como provincial. La provincia no se sustrae de esa debilidad institucional. Y la justicia tiene sus problemas institucionales. Usted me dice 2 fiscales presos, habla del problema institucional que tiene en este caso el Ministerio Público de Actuación. Y no es ajena a los vaivenes de la política, lo vemos a nivel nacional y se reproduce a nivel provincial. Yo no quiero decir que estén jugando expresamente para eso, pero bueno, en un país donde cualquiera mete un juicio político, cualquiera pide un desafuero, cualquiera mete una denuncia contra un funcionario, y bueno, y la justicia lamentablemente entra en esos juegos porque por presiones, por condicionamiento, por falta de coraje a veces, y bueno, no es lo fácil decir tiene que ir tras Ferrer y ponerse a justicia, pero si está un atropello, porque lo veo en el análisis del caso, porque y no es que no se pone porque sus pares, que son de varios partidos, por mayoría analizaron el pedido de desafuero de fiscal, dijeron que no había elementos, entonces ¿por qué va a ir? Si ya sus pares, que son los que la Constitución establece que debe decidir el desafuero, dijeron que no, por el capricho de 2 fiscales, insisto, para mí están equivocados en la forma que han encarado el cauce para esto, porque debieron haber recurrido lo que terminó la legislatura en la Corte Provincial. ¿Por qué va a ir? Si está mal citado, se desconocen cosas que no se deberían desconocer, o que por lo menos nosotros entendemos que no se deberían desconocer. Entonces lo fácil es decir tras Ferrer no va, pero el tema es más complejo. Doctor, le agradezco su tiempo, sus explicaciones, y antes de retirarlo, de que terminemos esta entrevista, quiero decir algo que no quiero hacerlo cuando termine la entrevista. Claro. Yo siento que el no presentarse es una falta de respeto a la justicia. Y lo segundo, no creo que en el reglamento interno de la Cámara de Senadores, no lo recuerdo tampoco en diputados, uno deba pedirle permiso a sus pares para presentarse cuando otro poder, en este caso la justicia, lo cita. No lo recuerdo. Tal vez. ¿Puedo responder? Sí, obvio. Sí. Bueno, yo lo primero, la falta de respeto a la justicia. Yo pienso que lo primero que hay que cuidar es que no se falte respeto a la Constitución. Entonces, si se define eso, cuál es el alcance de la Constitución de Santa Fe, lo resuelve la Corte en este caso y dirá que se puede o no se puede. Nosotros entendemos que así como está la Constitución impide, si la Corte entendiera lo contrario, bueno, queda habilitada para que el senador vaya. Pero estamos hoy discutiendo si la Constitución es válida, no si Ferrer tiene que ir. Y lo segundo, respecto de los fueros, reglamento, si el reglamento dice que son no los fueros, no los fueros. En su momento se presentó ante los fiscales, porque cuando no puede ser mientras no esté desaforado o le usaron los fueros, puede ser invitado a declarar, pero no como un imputado sometido a proceso, a dar las explicaciones. Ferrer fue eso, en su momento lo hizo. Ahora lo que pretenden los fiscales es que vaya como procesado, como imputado, o sea, no es simplemente a que vaya a dar explicaciones. Lo tienen sometido a un proceso penal, que es lo que se está discutiendo, si se puede o no se puede. Ahora sí, muchísimas gracias, doctor, un placer hablar con usted. No, gracias a usted y muy amable, le agradezco el interés. Por favor. Bueno, el doctor Oscar Romera, creo que preguntamos y hablamos sobre este caso lo que teníamos que preguntar y hablar.